El día de ayer finalizamos con el último capítulo de Lamentaciones, el capítulo 5. Y hoy día estamos iniciando con un nuevo libro, el libro de Ezequiel. ¿Qué significa Ezequiel? Ezequiel significa Dios fortalece. Debemos de considerar que este profeta realmente pasó muchos periplos, pasó muchos problemas, dificultades en su vida. Tú debes de recordar que en la segunda deportación él fue llevado a Babilonia desde Jerusalén. Esto aconteció en el año 597 a.C. Pero no solamente eso. El capítulo 1 nos habla de esta teofanía, ¿verdad? La aparición de Dios. Y también nosotros nos damos cuenta en el libro de Ezequiel de que Ezequiel es llamado por Dios, y esto acontece en el 593 a.C. ¿A cuántos años fue llamado Ezequiel? Él fue llamado a los 30 años de edad. Sugerente es mencionar que a esa edad los sacerdotes, ¿verdad?, también se sentían o eran incentivados a cumplir su rol sacerdotal a los 30 años de edad. Es bueno considerar un poco la estructura literaria de este libro. Algunos estudiosos dividen en dos partes a este libro de Ezequiel. Otros eruditos postulan que esta subdivisión de dos partes está bien, pero debe ser dividida también en una parte más, subdividida, o sea, en tres partes. Vamos a ver las dos posturas en este momento. Si tú tienes tu Biblia ahí, puedes tenerla abierta. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 32, nosotros encontramos mensajes de juicios. Desde el capítulo 33 al capítulo 48 encontramos misericordia, también encontramos, ¿verdad?, las promesas de restauración y también las promesas y el mensaje de liberación. Ahí vemos dos partes que está estructurado este libro. Sin embargo, dentro de la primera parte que mencioné, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 32, algunos eruditos también subdividen esta parte. Dicen, sí, claro, son mensajes de juicio. Sin embargo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, el juicio es para el pueblo de Dios. El juicio es para Judá. Pero desde el capítulo 25 al capítulo 32, ¿verdad?, el juicio es para las naciones vecinas. Esto nos permite ver que el juicio de nuestro Dios soberano vendrá para todas las naciones de la tierra, no simplemente para el pueblo de Dios. ¿Correcto? Entonces, amigos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo te pido que abras tu Biblia, porque juntos vamos a escuchar la voz de Dios. Y vámonos rápidamente al capítulo 1 del libro de Ezequiel. El versículo 1 dice lo siguiente: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, ¿verdad?, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, ¿verdad? El río Quebar no estaba dentro de Israel, estaba fuera, ¿verdad? Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. ¿Qué vino? Dice el versículo 3, vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. ¿En la tierra de dónde? En la tierra de los caldeos. Estoy haciendo énfasis en estos puntos porque vamos a dialogar un poco después de esto. Junto al río Quebar, la tierra de los caldeos, no en Israel, amigos. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Queridos amigos, debemos recordar lo siguiente. En el mundo antiguo, cada localidad, cada reino o cada nación era el espacio para su propia divinidad, ¿correcto? Cada nación, cada reino era el propio espacio para la propia divinidad que ellos tenían. Por ejemplo, Babilonia era el espacio para la divinidad que ellos tenían, que era ¿quién? Marduk, el dios con D minúscula, ¿verdad? El dios falso Marduk, pero esa era su divinidad, ¿correcto? Entonces acá acontece algo. ¿Dónde acontece esta teofanía? ¿Qué es una teofanía? Es la visión, ¿verdad?, de la gloria divina. Cuando se le presenta a quién, a Ezequiel. El texto bíblico lo dice, el versículo 1, ¿correcto? Pero acá acontece un pequeño problema. Para los judíos hay un problema. ¿Saben por qué? Porque el versículo 1 del capítulo 1 dice que él se aparece donde, en los caldeos, dice el versículo 3, en el río Quebar, ¿verdad? Entonces acá hay un detalle para ellos. ¿Por qué Dios se presenta, verdad? ¿O por qué Dios no se presenta dentro de los límites de Israel? ¿Por qué Él es la divinidad? Él es el Dios de Israel, de Judá. ¿Por qué se presenta dentro de donde decía el versículo 3? En la tierra de los caldeos. ¿Por qué Dios se aparece en una tierra pagana, amigos? Es la pregunta tal vez para ellos en este momento.
¿Por qué Dios se aparece ahí? Pero nosotros nos damos cuenta de que el profeta Ezequiel nos presenta que esa cosmovisión o ese pensamiento que ellos tenían que quebrarlo. ¿Correcto? El capítulo 3 del versículo 23 y el capítulo 10, versículo 18, estos dos textos, más el texto, versículo 1, capítulo 1, sufrieron algunos problemas. El canon judío, ¿verdad?, tuvo algunos serios conflictos de incluir estos versículos dentro del canon judío, amigos. ¿Saben por qué? Porque ellos decían, Dios necesita presentarse, porque es nuestra divinidad, dentro de nuestros márgenes. Pero el capítulo de hoy, amigos, nos muestra algo distinto. La presencia de Dios no está limitada a un espacio. Mire lo que dice rápidamente el versículo 28. Como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que dice ahí que hablaba. Queridos amigos, el capítulo de hoy es un capítulo claro, extenso. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, nosotros vemos el movimiento de Dios hacia el santuario, queridos amigos. Y estos dos textos, 4 textos realmente, el versículo 1 hasta el 3 y el versículo 28, que es el final, nos muestran a un Dios que está donde alguien lo necesita. Un Dios que se presenta cuando hay necesidad. Un Dios que supera cualquier límite de creación humana. Jesús no necesitó, ¿verdad?, para expresar esto, ninguna figura extraordinaria como lo hizo, ¿verdad?, como lo hizo Ezequiel. Y él en Mateo 18:20, que fue lo que dijo Cristo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿verdad?, que dice, yo estoy ahí en medio de ellos. El capítulo de hoy, queridos amigos, nos enseña lo siguiente. Si tú tienes necesidad de Dios, Dios estará ahí. Dios estará buscándote. Dios estará llamando tu atención de una o de otra manera. El libro de Ezequiel es un libro maravilloso. Yo les invito a que durante todo este tiempo nos acompañen. Más de un mes estaremos tocando mañana a mañana, capítulo por capítulo. ¿Sabes cuál es la frase clave del libro de Ezequiel? Hijo de hombre. Sugerente es que esta frase aparece en el libro de Daniel. Y esta frase en el libro de Lamentaciones aparece más de 45 veces. Si tú deseas conocer el significado de esta frase, no te pierdas mañana los capítulos de Ezequiel que estaremos compartiendo. Yo en esta mañana quiero que oremos juntos. Ahí donde tú estás, vamos a agradecerle a Dios por su palabra. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no te limitas a espacio ni a lugar. Tú estás donde un corazón contrito y humillado, Señor, te llama, te clama, pide de tu ayuda. Tú te presentas donde ves un corazón que necesita de ti. Bendice, Señor, a cada uno de mis amigos, amigas que está al otro lado de la pantalla y permite que cada día podamos ver tu presencia como lo hizo Ezequiel. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.